Nunca pensé que una imagen que vi desde el volante de mi coche iba a perseguirme durante años. Era una noche húmeda, el tráfico avanzaba lento por el periférico, y bajo un puente vi a una joven de pie, iluminada por los faros de los autos. Su mirada cansada, su vestido corto, la forma en que ofrecía su cuerpo a desconocidos, sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Pensé, con la soberbia de quien cree saberlo todo. Con esa cara podría ser modelo. ¿Por qué eligió vender su cuerpo en la calle? Aceleré para irme, pero esa escena se quedó clavada en mi memoria. Pasaron los años. Mi vida siguió su curso entre el trabajo, el cansancio y las preocupaciones de un padre que ve crecer a su hijo demasiado rápido. Últimamente él llegaba tarde, sonreía con el teléfono en la mano y evitaba hablar de su vida personal. Hasta que una noche nos dijo a su madre y a mí: quiero que conozcan a alguien importante para mí. Mi corazón se apretó sin razón aparente. Cuando la puerta se abrió, sentí que el mundo se me venía encima. Era ella. No había duda. El mismo rostro, la misma forma de mirar, ahora limpia, arreglada, con un vestido sencillo y una sonrisa tímida. Papá, mamá, ella es la mujer con la que me quiero casar, dijo mi hijo. No supe qué responder. Mi esposa la abrazó con cortesía, yo apenas pude extender la mano. Durante la cena, ella habló con respeto, contó que trabajaba en una oficina, que había tenido una vida difícil, que valoraba la familia. Yo asentía en silencio, pero por dentro hervía. Yo la vi vender su cuerpo, me repetía una y otra vez. ¿Mi hijo sabía quién era en realidad? ¿Lo estaba engañando? ¿O yo estaba siendo injusto al juzgarla por una sola noche? Esa madrugada no pude dormir. Miraba el techo y sentía una culpa amarga. Quería proteger a mi hijo, pero también temía ser un padre cruel, incapaz de aceptar a la mujer que él amaba. Me levanté, tomé las llaves del coche y manejé sin rumbo. Sin darme cuenta, terminé en el mismo puente donde años atrás había visto a aquella joven. Ya no estaba allí. Solo quedaban otras sombras, otros rostros cansados. En ese momento entendí que había juzgado a alguien sin conocer su historia. Pero el miedo seguía ahí. ¿Y si mi intuición era correcta? Al día siguiente, mi hijo me pidió que lo acompañara a conocer a la familia de su prometida. Sentí que no tenía escapatoria. Si quería la verdad, tendría que enfrentarla. Y así comenzó el conflicto más difícil de mi vida. Decidir si debía aferrarme a lo que creí ver aquella noche o aprender a mirar a esa mujer con otros ojos, por el bien de mi hijo. El viaje para conocer a la familia de ella fue más largo de lo que esperaba. No por la distancia, sino por el peso que llevaba en el pecho. Mi hijo hablaba con ilusión del futuro, de la boda, de los planes que tenían juntos. Ella escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, como si temiera decir algo que pudiera romper la frágil paz que nos acompañaba en el coche. Yo miraba la carretera y pensaba en aquella noche bajo el puente. La imagen seguía ahí, firme, como una acusación. Llegamos a una casa humilde en un barrio antiguo. Nada lujoso, pero limpio, cuidado, con macetas en la entrada y una puerta de madera gastada por los años. Nos recibió una mujer mayor con el rostro cansado y una mirada bondadosa. Era su abuela. Nos abrazó con una calidez que me desarmó. Dentro, la casa olía a café recién hecho y a pan dulce. En las paredes había fotos antiguas, rostros que parecían haber pasado por más pérdidas que alegrías. Ella bajó la mirada cuando la abuela habló de sus padres. Habían muerto en un accidente hacía años. Sentí un nudo en la garganta. Durante la comida, la conversación fue respetuosa, casi tímida. La abuela contó cómo ella había trabajado desde muy joven para ayudar en casa, cómo había rechazado caminos fáciles para intentar salir adelante por la vía correcta. Yo escuchaba, incómodo. Cada palabra golpeaba mis prejuicios. Quería creer que todo era cierto, pero una parte de mí se resistía. Al verla ayudar en la cocina, moverse con cuidado, hablar con cariño a su abuela, algo dentro de mí empezó a resquebrajarse. ¿Y si yo estaba equivocado? ¿Y si mi recuerdo me había traicionado? De regreso, no pude callar más. Le pregunté a mi hijo si conocía el pasado de su prometida. Me miró sorprendido y, con una firmeza que no le conocía, respondió que sí, que ella le había contado las partes más dolorosas de su vida,
que no había secretos entre ellos. Sentí vergüenza por mi silencio, por haberla juzgado sin escucharla. Esa noche, sin embargo, la duda volvió a visitarme. Vi a mi hijo consolándola en la sala, escuché un perdón que ella murmuró entre lágrimas. La tensión se instaló en mi corazón como una espina. Al salir a tomar aire, me encontré pensando que tal vez la verdad no era tan simple como yo quería. Quizá aquella mujer bajo el puente no definía toda su vida. Quizá yo necesitaba mirar más allá de una sola noche. Pero también temía que, si bajaba la guardia, mi hijo terminara herido por una verdad que aún no había salido a la luz. Y así, atrapado entre el deber de proteger y el miedo a juzgar injustamente, comprendí que mis certezas empezaban a romperse, una a una. Desde la visita a la casa de su abuela, mi mirada hacia ella dejó de ser la misma. Ya no podía verla solo como la mujer de aquella noche bajo el puente. Empecé a notar pequeños gestos que antes ignoraba. Cómo se levantaba temprano para ayudar a mi esposa en la cocina, cómo se ofrecía a acompañarla al mercado, cómo evitaba sentarse en el mejor lugar de la mesa, como si no se sintiera con derecho a ocuparlo. No eran gestos teatrales, había en ellos una humildad silenciosa que me desconcertaba. Una tarde la vi limpiar el patio bajo el sol sin que nadie se lo pidiera. Cuando le dije que no era necesario, me respondió con una sonrisa cansada que para ella ayudar era una forma de agradecer lo que había recibido. Sin embargo, cada vez que su risa llenaba la casa, la imagen del puente volvía a mí con una fuerza cruel. Me preguntaba si estaba viendo solo lo que quería ver, si esos gestos eran una máscara bien aprendida. En mi mente se formó una batalla entre el hombre que quería creer en el cambio y el padre que se negaba a bajar la guardia. Empecé a espiarla en los silencios, a observarla cuando pensaba que nadie la miraba. La sorprendí mirando una vieja fotografía de sus padres con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si era dolor genuino o un teatro más. Esa duda se convirtió en una presencia constante en mi pecho. Esa noche hablé con mi esposa. Le confesé mis temores, mi recuerdo de aquella mujer bajo el puente. Ella me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me hirió y me alivió al mismo tiempo. Tal vez el problema no es ella, sino la historia que tú no has querido dejar ir. Sus palabras me persiguieron durante días. ¿Y si mi juicio no estaba basado en la verdad, sino en mi orgullo herido por no comprender un mundo que me resultaba ajeno? Aún así, me repetía que un padre no puede darse el lujo de confiar a ciegas. Proteger a un hijo, pensé, a veces significa ser injusto con los demás. Y esa idea, aunque dura, me daba una extraña paz, el pasado no tarda en encontrar la manera de alcanzarnos. Una tarde, mientras esperaba el autobús, un viejo conocido del barrio se sentó a mi lado. Hablamos de cosas triviales hasta que, sin malicia aparente, mencionó que había visto a una muchacha muy parecida a la novia de tu hijo cerca de la carretera, en una zona conocida por historias que nadie quiere escuchar en voz alta. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No supe si era un rumor o una coincidencia cruel, pero la semilla de la sospecha volvió a germinar con fuerza. Esa noche, la tensión en casa era espesa. Durante la cena, apenas probé la comida. La miraba y cada gesto suyo me parecía una confirmación de mis miedos. Cuando mi hijo salió a atender una llamada, aproveché el silencio para enfrentarla. Le pregunté si alguna vez había estado en la calle, si había tenido que vender algo más que su tiempo para sobrevivir. Ella levantó la vista lentamente. En sus ojos no vi desafío, sino cansancio. Guardó silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Finalmente dijo que había pasado por momentos oscuros, que había hecho cosas de las que no se sentía orgullosa, pero que estaba intentando dejar todo eso atrás. No fue una confesión directa, tampoco una negación. Esa ambigüedad me desesperó. Quería una verdad clara para poder odiarla o perdonarla, pero lo único que recibí fue una zona gris que me obligaba a pensar. Mi hijo regresó y notó el ambiente tenso. Ella se levantó de la mesa con una excusa y se encerró en el baño. Escuché su llanto ahogado detrás de la puerta. Por primera vez sentí que mi necesidad de saber la verdad estaba causando un daño real. Aún así, no pude detenerme. Me repetía que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que una mentira piadosa. Pero en el fondo comenzaba a temer que lo que buscaba no era la verdad, sino una justificación para mis prejuicios. La discusión con mi hijo era inevitable.
Me reprochó mi frialdad, mis miradas cargadas de juicio, mi incapacidad para aceptar a la mujer que él había elegido. Le respondí con dureza, diciéndole que el amor no basta cuando el pasado es una sombra tan grande. Él me miró con una mezcla de rabia y tristeza que nunca le había visto. Me dijo que yo no conocía la mitad del sacrificio que ella había hecho para salir adelante, que nadie elige una vida difícil por gusto. Sus palabras me golpearon, pero no quise ceder. Esa noche salí a caminar solo. Recorrí calles que hacía años no visitaba, observé rostros cansados, miradas que se parecían demasiado a la que yo había visto bajo el puente. Comprendí, aunque me resistiera a aceptarlo, que el mundo que yo juzgaba desde la distancia estaba lleno de historias que nunca me había detenido a escuchar. Regresé a casa tarde. Encontré a mi hijo sentado en la sala, esperándome. Me dijo que, si yo no podía respetar su decisión, prefería irse a vivir con ella antes de seguir soportando mi desprecio. En ese momento sentí un miedo distinto, más profundo que el temor al pasado de ella. El miedo a perder a mi hijo por mi terquedad. Me di cuenta de que estaba llegando a un punto sin retorno. Podía aferrarme a mis convicciones y romper mi relación con él, o intentar comprender una realidad que me resultaba incómoda. No supe qué elegir. Solo entendí que, pasara lo que pasara después, ya no podría seguir fingiendo que esta historia no me estaba cambiando a mí también. Los días previos a la boda se volvieron una tortura silenciosa. La casa estaba llena de preparativos, sonrisas forzadas y conversaciones sobre el futuro, pero yo caminaba entre ellos como un extraño. Mi hijo parecía más firme que nunca en su decisión, y ella, consciente de mi rechazo, evitaba mirarme a los ojos. Esa distancia creció hasta convertirse en un muro. Yo me repetía que todavía había algo que no sabía, una verdad que podía cambiarlo todo. Una noche, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al otro lado, una voz temblorosa me pidió que nos viéramos. Acepté sin pensar. Nos encontramos en un parque cercano a la carretera, bajo la luz fría de un farol. La mujer que apareció frente a mí era casi idéntica a ella, pero con el rostro marcado por el cansancio y las decisiones equivocadas. Se presentó como su hermana. Me habló de deudas, de miedo, de noches en las que no había opciones dignas. Y entonces dijo lo que yo había temido escuchar. Que, una sola vez, la prometida de mi hijo había tomado su lugar para conseguir dinero cuando la situación se volvió desesperada. Regresé a casa con el pecho oprimido por una verdad que no sabía cómo usar. Si se lo contaba a mi hijo, podía destruirlo. Si callaba, me convertiría en cómplice de un engaño. Al amanecer, elegí la verdad. Mi hijo escuchó en silencio. No gritó, no lloró. Solo me dijo que ella ya se lo había confesado tiempo atrás, que él había decidido perdonarla y seguir adelante. Esa respuesta me dejó sin palabras. Había esperado salvarlo de una mentira, pero descubrí que él ya había elegido vivir con ella. Cuando hablé con ella, me pidió perdón con una sinceridad que me desarmó. Dijo que no había querido mentirme, que solo temía perder al hombre que amaba. Yo quise decir que la entendía, pero no pude. En mi interior seguía existiendo un rechazo que no lograba vencer. El día de la boda, aplaudí como todos, pero mis manos estaban frías. Vi a mi hijo sonreír, vi a ella temblar de emoción, y sentí que mi bendición llegaba tarde. Esa noche comprendí que no todas las heridas se cierran con la verdad. A veces la verdad llega cuando el daño ya está hecho. Yo defendía a mi hijo creyendo que lo protegía, pero en el fondo defendía mi propia manera de ver el mundo. Y ahora cargo con una pregunta que no me deja dormir. ¿Fui un padre valiente por enfrentar la verdad o solo un hombre incapaz de aprender a perdonar?